Bienvenidos, estudiantes, padres y padrinos, a la primera clase para prepararse para la confirmación. Soy, por supuesto, el padre Sandy McDonald, el párroco de St. John Neumann, y seré el catequista principal de las 6 clases del programa. La señora Sharon Shelley es la coordinadora de confirmación este año. Ella les ayudará a reunir sus tareas y documentos, además de brindarles formas de hacer el servicio durante el tiempo de su preparación. Comuníquese con cualquiera de nosotros si tiene alguna pregunta o necesidad. Si me concede un momento, ahora voy a abrir una presentación para la pantalla. Para comenzar nuestra lección, primero diremos juntos una oración, que es una oración tradicional al Espíritu Santo. Únanse a mí en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y deberán ser creadas, y que renueve la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de discutir el significado del bautismo como sacramento, quiero hablar primero sobre la importancia de los guías en nuestras vidas y cómo Jesús puede ser y es el guía principal para nosotros en el camino de la vida. Hay 2 videos que siguen, uno en español y uno en inglés. 2 testigos van a hablar sobre cómo Jesús es su guía en la vida. La vida está llena de desafíos, por eso Dios nos da amigos para que nos ayuden. Y el que Dios creó para mí fue el Padre Sandy, quien me pidió hoy que hablara sobre por qué tomo mi bautismo en serio y por qué sigo a Jesús como uno de sus discípulos. Permítame presentarme. Mi nombre es Enrique Bautista. Estoy casado con mi encantadora esposa Lynn por más de 15 años ya. Tenemos 3 hijos, Joali 14, Christopher 11 y Valerie 15 años. Estoy estudiando para convertirme en diácono de la parroquia de St. John Neumann. Estoy cursando mi tercer de 5 años de estudio para ser un diácono. Nací en Guadalajara, México, y mis padres me trajeron en este país cuando tenía 17 años. Como dije antes, el Padre Sandy me pidió que hablara sobre mi bautismo y mis razones para seguir a Jesús o ser un seguidor de Cristo. Pues bien, yo llegué a conocer y amar a Jesús a través de mi madre María. Me bautizaron en Guadalajara, México, cuando era un bebé. No puedo recordar mucho sobre mi bautismo porque era solamente era un bebé, pero mi madre me dijo que yo era el niño más bonito de la iglesia. Y la verdad, no puedo contradecir a mi madre cuando dice algo así. Ella influyó más que nadie a conocer mi fe cuando era joven. Ella me enseñó el significado de mi bautismo y de todos los sacramentos. Ella fue la que me hizo amar tanto a Jesús hasta el punto de cuando era joven quise ser sacerdote, pero por juntarme con malos amigos perdí la vista a Dios y esta situación me llevó a perderme en mi caminar. Pero gracias a Dios fui a un retiro que me dejó ver claramente las cosas malas que estaba haciendo. Recuerdo bien ese día y más la parábola que entró en mi corazón, la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, en Lucas 15, del 11 al 32. Me puse como el hijo pródigo, porque así me sentí. Sentí que no merecía ser llamado su hijo. En ese momento lloré como un bebé. Luego miré hacia arriba
y había un crucifijo frente de mí, con los brazos extendidos, como diciéndome que fuera sus brazos, y ahí sentí tanto su compasión que me alivió. Después de ese momento, le pedí perdón a Dios por las cosas equivocadas que hice y comencé a corregir mis errores. Me convertí en un ujier de la misa y después de un par de meses sentí como Jesús me estaba llamando a hacer más por Él. Por lo tanto, después de ser ujier, me convertí en proclamador de la palabra. Un año más tarde me convertí en ministro extraordinario de la Eucaristía y después en sacristán. Hace unos 5 años atrás, sentí que Dios me llamaba de la misma manera que me llamaba cuando era joven, pero como ya estaba casado, sabía que no podía llegar a ser sacerdote. Por lo tanto, me puse en contacto con el padre Sandy y le conté sobre mi situación. Él me habló sobre el diaconado permanente y me presentó al diácono Stick. Con los años transcurridos, desde entonces, diácono Stick se ha convertido en mi mentor y mi guía. Con su ayuda, fui aceptado en el programa para convertirme en un diácono. Estar en el programa de diaconado ha sido una bendición. Puedo concluir que cuanto más sea cerca de Jesús y de la iglesia, más me he enamorado de Dios y de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Ser estudiante no ha sido fácil, sobre todo porque el inglés no es mi idioma nativo, pero siempre miro a Jesús para guiarme y enviarme su Espíritu Santo. Los dones del Espíritu de conocimiento y de comprensión me han ayudado con mis asignaturas o tareas. Todas las noches le doy gracias a Dios por mi esposa, que es la que está detrás de mí y a mi lado todo tiempo. No he podido estar con mis hijos en estos tiempos de estudio como antes, pero gracias a mi esposa, ella siempre llena el vacío cuando he estado ocupado. Le pido a Dios que le dé toda la fuerza y la paciencia que necesita para guiarlos, porque sé cuánto una madre puede enseñar a sus hijos sobre el amor a Dios. Estar en el programa no ha sido fácil, pero encuentro la guía de Jesús en las Sagradas Escrituras y de mi guía espiritual. También obtengo la serenidad orando. Así que si me preguntan por qué sigo a Jesús, diría que soy un seguidor de Jesús, porque Él ha cambiado mi vida y ahora sé que dependo del amor de Dios. Gracias. Hi. I would say good morning, but I don't know if you're going to watch this in the morning, in the evening, or when you guys get to view this. So I hope you're having a good day. My name's Brian Dunphy. I'm going to talk to you about guides in our life. We all have guides in our life. I look back over my life and reflect on many different people that have served as guides to me in various stages of my life. When I was your age, I had several guides. Of course, my parents were my first guides. I didn't really admit that until later in life, but they certainly shepherded me through some tough high school times, sometimes with tough love, sometimes with kind, understanding love. But your parents are a given guide. Other people that had distinct impacts on me were some coaches and teachers. Coach Bonneville and Coach Bates were great mentors for me and guides through my athletic career. They spent many hours with me with a lifelong impact on my work ethic and values in life. Another guide for me was Miss Bailey. She was my algebra teacher. She's been in my life since high school. That's a long time ago. In fact, I was messaging her just a few weeks ago. There are so many examples of guides and mentors that I've had in my life. They seem to come into my life when I'm not expecting it, and I really don't realize that they're there until they've gone, or I just reflect on it and go, oh, pretty good guide. You're going to have your parents and coaches, of course, and teachers. You are going to have other people that come throughout your life and have an impact on you that you don't really choose. They just happen to come into your life. We all need guides and we all need help in our life. I had a very impactful event in my life, October 21st of 2017. I was preparing to start a 20-mile hike
or March with a group of people. They help support the sacrifices that our military veterans have made for all of us. The group's called Operation Enduring Warrior. They help adaptive athletes return to as normal a lifestyle as possible after being injured in combat. Well, as we were forming up our teams, I was standing next to a guy named John Hunt. John was 58 years old and completely blind. He went blind about 7 years ago due to an accident he was in 20 years ago. Jim, the man who brought John, was standing next to him, but Jim had to go help his son, who was also on the walk. And he turned to me and said, "Hey, can you help with John?" Obviously, that's exactly what I had to do. You just can't say no. But I had no idea how to do it right. We started off with a tether line that was just, it was disastrous because I ran John into 3 parking meters in less than a quarter mile. So we ditched that idea, and he just, kind of grabbed my arm, grabbed me by the tricep, and we walked like that for 20 miles. You get to meet somebody and know them when you walk arm in arm for 20 miles. He didn't know me, but he knew that the group I was with and trusted that somebody in the group would take care of him. Well, I might have been his guide, but he was more of an inspiration for me. You see, he can't see, but he ran ultra distance races. He'd swim ultra distant swims. His following goal was to ride a bike. Now, it'd have to be a tandem bike, but ride a bike from Maine down to the Florida Keys. Unfortunately, while he was training for that, in the middle of training on the bike, he died of a heart attack. But I think back on John, and whenever I run into tough times, I think of him and go, there's just no hard days. You can get over anything, but it's with guides and inspirations that you do that. There is one overall guide in my life that I also need to talk about. Jesus Christ is my guide in profound ways. I first really gave my heart and my life to him when I was in Ranger School, which is kind of a strange place to do it. It was obviously a difficult course in the Army, and I was one of the oldest people in my class. I'd been separated from my family for about 3 months at that point. When I came to the final phase, the final grade, and I was found wanting and I failed. I had to stay another month. That would take me through Christmas, away from my family. On Christmas Eve, we had a priest come out to the field to give midnight mass. I was with over 100 of my brothers, and there was not a dry eye in the house, or really a tent. I leaned on my faith very hard that month. I knew if Jesus could sacrifice his life for us, I could certainly sacrifice another month. I prayed for strength every day. I prayed for guidance every day. It was only through my leaning on him that I made it through that course. I've now adopted a practice of saying a rosary on a daily basis. My faith and my foundation is what sustains me on a daily basis. I look to him through his teachings, the stories of his ministry, and perhaps above all, through the way he was willing to die for me and the whole world. He guides me and inspires me to trust when I'm falling into fear, or when I don't make the sacrifices that I know I need to make. Jesus is my ultimate guide in life. He's never let me down when I needed guidance to know where to go or what to do. I hope you have a very blessed confirmation. This is a different season, but together we'll all get through this. Les pido ahora que pausen el video para que en familia puedan discutir las siguientes preguntas.
Describe quién es Jesús para ti. ¿Por qué crees y lo sigues? Segundo, ¿cómo es Jesús tu guía? Ahora comencemos a ver qué significa el bautismo. Para ser confirmado, primero debe ser bautizado. La confirmación es de alguna manera la finalización de su bautismo. Y antes de que terminen estas lecciones, intentaremos responder cómo se hace. Pero si completa el bautismo, primero debemos entender lo que es el bautismo. También trataremos de entender cómo este sacramento nos pone en relación con Jesús y lo convierte en nuestro guía en la vida. Ese aspecto del bautismo se entenderá cuando veamos cómo el bautismo es un sacramento de vida y muerte. Definamos entonces sacramento. Esta es una definición clásica. Es un signo instituido por Cristo, confiado a la Iglesia para dar gracia. Un signo externo. En otras palabras, podemos ver, saborear, tocar, oler o sentir a través de nuestros sentidos el hecho de que el sacramento está sucediendo. Es un señal que nos ha dado Jesús. En solo un minuto veremos dónde nos bautizó. Es una señal externa que nos dio Jesús y confiará a la Iglesia. La Iglesia celebra los sacramentos como una forma de continuar el ministerio de Jesús. Y un sacramento da gracia. Es un encuentro con Dios. Nos cambia dándonos la vida de Dios dentro de nosotros. Hay muchas formas en que el bautismo nos da gracia. Lava el pecado original, perdona nuestros pecados personales, nos hace miembros de la Iglesia, nos da la vida de Dios en nosotros. A esto lo llamamos gracia santificante. Con esta presentación nos enfocaremos en cómo nos hace como Jesús. Nos marca con un signo del mismo Jesús para que seamos sus seguidores. La definición dice que es una señal que nos dio Jesús. ¿Dónde y cuándo obtuvimos el sacramento del bautismo de Jesús? Para la respuesta, miramos al final del Evangelio de Mateo. Después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos y les da algunas instrucciones importantes. Él dice, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, la Iglesia bautiza a sus miembros porque Jesús nos ordenó que lo hiciéramos. ¿Qué hace cuando bautiza? Hace que la señal suceda con las oraciones y la comunidad reunida. Entonces, ¿cuál es la señal del bautismo? Es agua. La persona que se bautiza se lava o se sumerge en agua. Muestra algunas imágenes de bautismo en el momento que sucede. A los bebés se les vierte agua sobre ellos. El sacerdote está bajando completamente al adulto al agua. Entonces la señal es más que agua. Debe usar agua, pero es agua que se usa para lavar o sumergir a una persona. También están las palabras que Jesús nos mandó usar. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender realmente el significado del baño de agua del bautismo, es útil reflexionar sobre el significado simbólico del agua.
Para hacer eso, veamos algunas imágenes de agua. En primer lugar, no podemos vivir sin agua. Las plantas viven del agua. Los animales necesitan agua. De hecho, el cuerpo humano está compuesto de aproximadamente un 60% de agua cuando estamos completamente maduros, aún más cuando nacemos. Uno de los usos más importantes del agua es para limpiar cosas o para nosotros mismos. Pero el agua también puede ser destructiva. Y la imagen de la izquierda se puede ver la ola increíblemente grande que se estrelló en las costas de Indonesia en el tsunami de 2004 que mató a más de 100,000 personas. La segunda imagen es parte de las secuelas. Entonces, el agua puede matar incluso mientras sostiene la vida. Somos vulnerables a ahogarnos en el agua. Una última sugerencia breve sobre el significado simbólico del agua también puede simbolizar a Dios. Si alguna vez se ha parado en la cubierta de un barco lejos de la costa, al mirar a su alrededor, el horizonte del océano parece encontrarse con el cielo. Parece extenderse hasta el infinito. El agua debajo del barco es misteriosa y profunda. No podemos ver sus profundidades, y lo que hay debajo parece misterioso. De ambas formas, el océano puede señalar el misterio infinito de Dios. Veamos todas estas ideas en un evento que nos sucedió aquí en Colombia. En octubre de 2015 hubo una tormenta con tanta lluvia que los meteorólogos pensaron que tal tormenta solo ocurría cada 1000 años. Cayó tanta lluvia en tan poco tiempo que las presas que retenían el agua en los lagos se rompieron y soltaron el agua de repente. Las calles de Colombia se inundaron. Viviendas y comercios resultaron gravemente dañados o incluso destruidos. Esta es una foto de una calle de Colombia que se inundó. Y recuerdan que Polo Road fue split in half by the waters as well. Las vidas estaban muy amenazadas, ya que muchas personas tuvieron que ser rescatadas de la crecida de las aguas. Tuvimos demasiada caída de agua en Colombia, pero aún necesitábamos agua pura para beber. Mucha gente ofreció su ayuda para asegurarse de que nadie estuviera en riesgo. Abrieron sus casas a amigos, donaron suministros, ayudaron a limpiar casas en ruinas. Entonces ahí está el punto que quiero hacer sobre el significado del agua y del bautismo. Representa tanto la muerte como la vida. El agua puede ser una fuerza de destrucción, pero también de renacimiento. Ahora podemos conectar esto con Jesús. Jesús sufrió la muerte en la cruz, pero resucitó. El patrón de la muerte y resurrección de Jesús, la Padre, el nombre de la muerte y resurrección de Jesús se llama el misterio pascual. Nos dice algo importante sobre la vida misma. De muchas maneras, si quieres vivir, debes estar dispuesto a morir por algo. Jesús murió a sus temores y confió en que estaba en las manos de Dios, el Padre, cuando fue condenado a muerte. Tenía que confiar en que el amor era en última instancia más fuerte que la muerte misma. Por eso decimos, murió y resucitó por amor al mundo. Incluso se podría decir que toda la existencia de Jesús fue como una esponja que se exprime del agua. Permitió que toda su
vida fuera un vaciamiento de sí mismo por amor al mundo. La última gota de amor fue exprimida mientras exhalaba sus últimos suspiros en la cruz. Toda su vida fue un regalo para nosotros hasta el final. Se soltó y se puso en las manos del Padre, precisamente porque se amó y se despojó de sí mismo hasta el final. Dios el Padre resucitó a Jesús para demostrarle al mundo que este tipo de amor, este tipo de fe, este tipo de bondad de Jesús tiene la aprobación de Dios y más. Y más que la aprobación de Dios, porque Dios le dará gloria y vida eterna como lo hizo con su Hijo Jesús. Hay otra historia sobre el bautismo que también debemos analizar. Echemos un vistazo rápido al comienzo del ministerio de Jesús cuando él mismo fue bautizado. Jesús habría sido sumergido en las oscuras aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Una vez más, el simbolismo es morir y ser enterrado, pero cuando salió del agua, el simbolismo es renacer y recibir nueva vida. Ahora, podríamos preguntarnos por qué se bautizó. Después de todo, él no tenía pecado original. ¿Qué estaba pasando? Me pregunto si Jesús se bautizó porque sabía que estaba muriendo por algo en su vida. Estaba muriendo por su antigua vida como carpintero. Salía del agua listo para emprender su nueva vida de proclamar el reino de Dios. Entonces, incluso para Jesús, su bautismo fue una experiencia de muerte y resurrección para él. Note, cuando está dispuesto a morir a su antigua vida y tomar su ministerio, experimenta un empoderamiento por el Espíritu Santo. También escucha a Dios el Padre decirle lo amado que es. A Dios le agrada su disposición a morir a sí mismo para que haya nueva vida en él y en los demás. Entonces, el pasaje es, en aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Mantenga ese pensamiento cuando finalmente hablemos de lo que Dios le está haciendo en su confirmación. Entonces, ¿qué nos hace el bautismo cuando lo recibimos? Se podría decir que el bautismo es una participación en la muerte y resurrección de Jesús. Somos puestos en las aguas de la muerte para que podamos salir renovados. Morimos al pecado para poder vivir por amor. Morimos a nuestros miedos de poder vivir en la fe. Cuando nos bautizamos, estamos marcados por el mismo patrón que describe la vida de Jesús. Hace de su historia la nuestra. Estás marcado para siempre por ese signo y te conviertes en un discípulo de Jesús, es decir, un aprendiz. Como discípulos de Jesús, ustedes y yo debemos seguirlo y aprender los caminos del amor, el servicio y el sacrificio. Si continuamos muriendo para nosotros mismos, si continuamos dejándonos vaciar de todo lo que es egoísta y pecaminoso, entonces podemos vivir nuestras vidas al máximo. Y Dios siempre usará este tipo de amor y sacrificio para darnos vida nueva, incluso para vida eterna. Eso es una parte importante de lo que hace el bautismo. Te da una brújula para saber la dirección de tu vida. Estás marcado para siempre
por el mismo misterio, el misterio pascual que marcó la vida de Jesús. Por lo tanto, el bautismo te da una guía, Jesús, para mostrarte el camino hacia la plenitud de la vida, tanto ahora como con Dios para siempre. Este es el final de la presentación de hoy, pero hay una tarea más por hacer. Pausa el video y comenta estas preguntas. Cuando haya terminado con su discusión, tanto el estudiante como el padre deben completar el formulario que muestra la responsabilidad por hacer esta lección. Algunas preguntas sobre las que le pedimos que reflexione. Luego, lo firmará y lo traerá al siguiente servicio de la línea de coches o autos para recoger los materiales para las próximas lecciones. Dios los bendiga y tengo una gran discusión. Espero haber estimulado algunos pensamientos e ideas nuevas para que reflexionen juntos.